se enfrentarán las selecciones de Ecuador y Colombia en busca del sueño redondo, un cupo al Mundial del 2026. Colombia desea ante Ecuador sacudirse de la derrota 3-2 ante Uruguay, mientras la Tri espera ratificar, ahora de visitante, su poderío tras la goleada 4-0 a Bolivia la semana anterior acá en la ciudad de Guayaquil. El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue el elegido para este partido. Revisemos cómo se encuentra la tabla de posiciones para estas dos selecciones que se van a enfrentar. Colombia está tercera con 19 puntos, mientras Ecuador le sigue los pasos. Es quinta en la tabla con 16 unidades, en una tabla que luce pues cada vez más apretada. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en Quito y el resultado fue un empate sin goles, pero Colombia perdió la oportunidad de marcar un penal en los pies de Luis Díaz, la figura del Liverpool. En Colombia se ha confirmado para esta jornada el regreso de James Rodríguez luego de que se recuperara de una lesión. Ecuador también sumará la presencia de su figura, la estrella del Chelsea, Moisés Caicedo, tras cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Caicedo ya ha sido confirmado en la alineación titular de la Tri para esta tarde y noche. Y les decía que hoy nos acompañará Luis Fernando Suárez. Su nombre no es desconocido para nadie que sea hincha del fútbol en el Ecuador. Bajo su dirección, la selección llegó al Mundial de Alemania, en donde logró por primera vez llevar al equipo ecuatoriano de la fase de grupos a octavos de final, y no es su único mundial. Luis Fernando Suárez llevó a Honduras a la cita de Brasil 2014 y estuvo en Qatar también, en el banquillo de la selección de Costa Rica. Profesor Suárez, es un gusto saludarlo en este día especial en el que se enfrenta la selección de su país y la selección ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Wow, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Les mando un caluroso saludo. Profesor, Colombia es tercera en las eliminatorias sudamericanas, Ecuador es quinta, a 3 puntos de distancia del combinado cafetero. Son dos equipos que atraviesan por un recambio generacional, que llegan a este partido con un antecedente inmediato distinto. Colombia perdió su cotejo ante Uruguay, Ecuador goleó a una Bolivia que no ofrecía mayor resistencia. Con estos antecedentes, ¿qué partido nos espera hoy? Yo creo que va a ser un partido muy intenso. La forma física y la forma tan rápida que juega Ecuador en una cancha que va a ser pues calurosa, que va a tener mucha humedad, la exigencia va a ser muy grande. Pero creo que va a ser un buen partido. Un partido donde, en el caso específico de Colombia, va a tener muchísimo cuidado, porque, bueno, dentro de las circunstancias que se dan hoy primero que Ecuador está subiendo otra vez su nivel, y después que Colombia, dentro de unas situaciones últimas que se ha dado, de pronto ha tenido como un pequeño bajón en su condición futbolística, o sea que tiene que volver por sus fueros. Creo que debe recordar sobre todo el partido último que se jugó en Barranquilla contra Chile, como para que tengamos al menos los colombianos alguna posibilidad de ganar, pero va a ser un partido, me parece que muy reñido, donde Colombia debe tener muchísimo cuidado. Profesor Suárez, Ecuador tiene la mejor defensa de las eliminatorias, apenas ha recibido 4 goles en 11 partidos. ¿Ese considera usted que sería el principal escollo para Colombia, romper una defensa sólida y que juega de memoria? Yo creo que sí, y hay las circunstancias que se dan en este momento, sobre todo que el caso de Colombia, pues lógicamente está de local y debe estar proponiendo muchísimo más en el juego, y de pronto dejar ciertos espacios a la espalda. O sea que ante un equipo sólido defensivamente, y después que pueda uno, con los colombianos, puedan dejar ciertos espacios cuando estén atacando, pues lógicamente puede tener algún problema. O sea que el cuidado debe ser máximo, sobre todo cuando se está atacando. No sé cuál es la propuesta de BKC en este momento, si va a esperar, si va a presionar adelante, pero en cualquier sentido Colombia está obligado a atacar, y eso pues lógicamente generará algunos espacios que deben tener muchísimo cuidado marcando cuando se esté atacando. En fin, me parece que es un partido que hay que jugarlo muy inteligentemente por parte de los dos técnicos y de los dos equipos. No se sabe cómo va a parar en BKC el 11 en Barranquilla, pero
pero Colombia juega más o menos igual, confía en el talento de sus jugadores en distintas líneas y siempre va hacia adelante. Es un equipo muy ofensivo. Eso nos lleva a pensar, profesor, y nos corrige si nos equivocamos, que veremos un partido intenso, a una Colombia intentando atropellar a Ecuador desde el primer minuto. Ese es uno de los escenarios. ¿Usted cree que será ese efectivamente el camino o estaremos más bien abocados a un duelo táctico de largo aliento, de mucho cálculo y de esperarse y de estudiarse mutuamente? No sé, yo lo veo más como un partido de estos que hoy se está jugando a nivel mundial, un partido mucho más intenso, un partido mucho más físico, un partido donde hay que correr mucho, de grandes atenciones en todo sentido. O sea que me lo imagino así, me imagino que va a ser un equipo donde la intensidad del juego creo que va a ser la que manda la parada. Ahora, Colombia tiene mucho jugador talentoso, ¿no? Ecuador tiene mucha contención y una defensa sólida. ¿Eso llevaría a romper con ese paradigma de que los partidos se definen en la media cancha, profesor? ¿O será una contienda en donde las individualidades, el qué tan inspirados estén los jugadores, termine por romper un duelo que en los papeles algunos señalan que arranca parejo? Yo siempre sigo pensando que el fútbol sigue siendo colectivo. Lógicamente uno, si tiene jugadores que en determinados momentos individualmente solucionan, pues bienvenidos sean. Pero creo, y estos dos equipos, me parece que la característica es que son muy colectivos. O sea que en ese sentido me parece que no hay que pensar mucho en esas situaciones de jugadores que individualmente solucionan. Me parece que si se quiere ganar el partido, cualquiera de los dos equipos tiene que pensar colectivamente. Profesor, ¿cuáles son las diferencias entre ese Ecuador que usted dirigió, el que llevó a Alemania, con el que arrancó el proceso hacia Sudáfrica, con el que jugó una Copa América y la selección ecuatoriana de hoy? Muchísimo, demasiado diferente es este Ecuador de ahora. Nosotros lógicamente teníamos grandísimos jugadores, pero de pronto sin la experiencia internacional que hoy tienen. Un recorrido donde ya la gran mayoría de los jugadores juegan en Europa. Nosotros creo que teníamos 2 o 3 jugadores con esa experiencia jugando en Europa, Ulises y otro tal vez, si mal no recuerdo. Creo que y la evolución del fútbol ecuatoriano ha sido grandísima. O sea que lógicamente uno añora y siempre es consciente de que lo que se dio en esa época fue muy bonito, pero me parece que la mejor noticia es que Ecuador ha evolucionado mucho en su fútbol, y eso me parece que es algo importante, y me parece que resalta lo que se ha trabajado por parte de todos los directivos y todos los futbolistas en Ecuador. ¿Y cuáles son, profesor, en cambio, en la otra orilla, las principales fortalezas de la selección colombiana? ¿Cuáles son esos obstáculos que tendrá que superar Ecuador hoy si quiere traerse un buen resultado de Barranquilla? Hace mucho tiempo Colombia no tenía una línea de delanteros, de volantes hacia arriba, que fuese tan peligrosa. Me parece que tiene muchas variantes el técnico colombiano en ese sentido en ataque. Luis Díaz, Córdoba, Ríos, James, Quintero. Bueno, hay un montón, Córdoba, si ya lo mencioné. Bueno, hay un montón de muchachos que me parece que están en un muy buen momento. Durán es otro. Entonces que hay muchos jugadores que te pueden solucionar, y me parece, y en ese sentido hay que valorar mucho lo que el técnico Lorenzo ha hecho. Ha unido mucho el equipo, tiene muy buena sinergia, se quieren mucho, trabajan en colectivo. O sea que eso me parece, sobre todo de línea de medio campo hacia adelante, Colombia es peligroso. ¿Y qué considera usted, profesor, que le está haciendo falta a Ecuador, que es una selección, sí, que efectivamente tiene más jugadores en el extranjero, que es un grupo difícil de vencer, pero que no termina de ser identificado como un combinado de jerarquía? A mí me parece que en determinado momento son la mirada, incluso propia. Cuando yo, por ejemplo, la situación cuando el anterior técnico estaba en Ecuador, pues me parece que a veces era demasiada la crítica que se hacía,
que es un equipo que siempre encuentra resultados importantes. Bueno, hoy tiene 16 puntos, pero porque empezó con -3, o sea que tendría el mismo puntaje de Colombia en este momento si no se hubiese dado la situación de esa sanción. Entonces yo creo que la mirada tiene que ser un poquitico diferente. Yo sé, y es cierto, normalmente la exigencia para todos los equipos y para la selección y para el técnico siempre es más alta, pero la mirada mía, de verdad, yo veo un Ecuador muy sólido, un Ecuador muy fuerte, un Ecuador que sabe cómo debe jugar. Y por esa razón, pues lo que yo he hablado acá en los distintos medios colombianos es que, ojo con Ecuador, porque hay veces nosotros también tenemos esa situación de los colombianos de mirar muy por encima del hombro cualquiera. Y me parece que puede haber sorpresas, nos podemos sorprender si de pronto nos relajamos. Profesor, ¿va a tener el corazón dividido esta tarde y noche? Usted sabe cómo quiero yo a Ecuador, es una situación en la cual yo, si hay algo que, si hay un país donde yo tengo que agradecer todo lo que crecí como persona, como entrenador, es Ecuador. Es una situación que nunca va a terminar, nunca va a acabar, ese amor y ese cariño, porque se refrenda siempre cada vez que me encuentro con un ecuatoriano. Pero lógicamente siempre soy colombiano, voy a mirar con otra mirada, voy a ver lo de Colombia, voy a desear que gane, pero lo de Ecuador para mí significa demasiado, o sea, siempre va a significar algo muy grande en mi corazón. Luis Fernando Suárez. Profesor, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias.